les queremos mostrar un Belén muy diferente a los habituales, y es que aquí todas las plantas están vivas, no podía ser de otra manera, porque hemos venido hasta el Jardín Botánico para ver un nacimiento muy especial. Un año más, el Real Jardín Botánico vuelve a sorprender con su Belén, en el que hay dos aspectos reseñables que marcan la diferencia con el resto de Belenes de la ciudad. Por un lado, el aspecto educativo, que siempre está presente en este Belén y que toca un tema relacionado con el medio ambiente, y por otro lado, el que todas las plantas que forman parte de la decoración son naturales. Desde septiembre, un equipo de jardineros y trabajadores del Real Jardín Botánico se encargan de diseñar y hacer realidad cada Belén, que cuenta con centenares de visitas guiadas en las que los escolares y quienes visitan este Belén pueden conocer más de cerca la historia de las plantas que adornan el mismo, así como el tema sobre el que cada año trata este nacimiento. En esta ocasión el tema elegido es el cambio climático y los jardines verticales, los cuales obtuvieron su mayor fama gracias a los jardines colgantes de Babilonia, que están representados en el Belén. Nos encontramos en la sala 4 del Museo Etnobotánica, aquí en el Real Jardín Botánico de Córdoba, y bueno, hemos instalado, como todos los años, desde hace ya aproximadamente unos 20, un Belén pues bastante diferente al resto de Belenes que podemos ver en la ciudad. Básicamente nosotros, cuando explicamos a los visitantes la temática del Belén, pues les comentamos que las diferencias básicas son dos. Una, pues que todas las especies que hay en el jardín vegetales pues son planta viva, por supuesto, como no podría ser menos estando en el jardín. Y la otra peculiaridad, la otra particularidad que tiene es que nuestro Belén pues todos los años nos explica algo diferente. Tiene una temática distinta cada año e intentamos tratar por algún tema medioambiental relacionado con la botánica, con el patrimonio, con alguna especie vegetal, con algún acontecimiento destacado desde el punto de vista del medio ambiente. Y bueno, este año, relacionado bastante con uno de los temas de trabajo de investigación que se están ofertando desde aquí del jardín, como es un poco el tema de el cambio climático y todo el tema este que está ahora bastante en boga, desgraciadamente, pues lo hemos aplicado con el tema de jardines verticales y techos verdes. Bueno, por eso nuestro Belén este año está titulado, o se titula, pues Jardines en el Aire. ¿Qué es lo que hemos querido representar? Pues básicamente hemos dividido el jardín en dos partes. En una de ellas se representa la ciudad de Babilonia, donde destacan pues los jardines colgantes de dicha ciudad como primera muestra en la historia de la humanidad de lo que son las plantas colgantes, lo que son los techos verdes y jardines verticales. La puerta de Istar, como era, bueno, un poco representar la entrada de la ciudad. Lo que es la escenografía la divide el río Éufrates, y luego ya en esta zona de aquí pues hemos representado un poco una pequeña población rural, pues con un poco la artesanía asociada a dicha población. Esas son digamos, las tres partes, las tres zonas básicas Bueno, exactamente pues lo que es el diseño, la idea, pues aparece o se piensa básicamente a finales de septiembre, principios de octubre, y luego ya pues digamos que la confección propia ya in situ en la sala, un mes y medio, desde que ya nos llegan las mesas y ya empezamos bueno, a poner el sustrato, a construir lo que son las edificaciones, a montar todo lo que es la escenografía. Un mes y medio se nos lleva todos los años. Aquí jugamos un poco con ventaja, ¿no? Porque tenemos pues, los compañeros de jardinería que tienen, bueno, trabajan con bastante cantidad de diferentes plantas. Y bueno, básicamente lo que eran los jardines colgantes de Babilonia pues nos daba mucho juego en cuanto a la diversidad que íbamos a ofertar este año. Planta aromática, por supuesto, árboles frutales, también tenemos algunas especies de huerto que hemos instalado aquí en la zona, digamos, rural del pueblo. También hemos incorporado, pues, lo que son palmeras, lo que podrían representar las palmeras datileras que pues, componían lo que es el jardín colgante, los jardines colgantes de Babilonia. Y también, pues, hemos incorporado una especie de bosque de ribera, pequeño bosque de ribera en ambas orillas del río Éufrates para darle también un poco más de vistosidad al río. Vamos, lo que es por diversidad de plantas no hay problema. Exactamente, ese es uno de los objetivos principales del Belén. Nosotros, bueno, la escenografía, las escenas típicas del Belén por supuesto están, porque es eso, es un Belén, pero digamos que para nosotros es un recurso para que todos los visitantes, principalmente los escolares o no escolares, pues aprendan algo. Hacemos un mensaje y en este caso pues nos venía muy bien el tema de los jardines verticales y sobre todo los techos verdes, para hablar un poco del tema de sensibilización medioambiental y cómo pues nuestra ciudad, incorporando en azoteas, balcones,
e incluso en medios de transporte, como en los autobuses, techos verdes y cubiertas vegetales, pues ya hablar de todos los beneficios pues, sociales, económicos y por supuesto medioambientales que podemos incorporar con los techos verdes. Y lo enlazábamos perfectamente con lo que es los jardines colgantes de Babilonia. Un poco el Belén es la excusa para lanzar un mensaje y que los visitantes pues aprendan algo. Exactamente, bueno, si estamos hablando de un Belén, por supuesto, pues tenemos nuestro portal, la Anunciación a la Virgen, lo que son los Reyes Magos, la escenografía típica, pero envuelta en un ambiente vegetal, pues fantástico. La tradición está presente en este Belén que cuenta con las escenas propias del nacimiento de Jesús. Los magos de Oriente, los pastores, el ángel de la Anunciación. No falta un detalle en este Belén que abre sus puertas para que los cordobeses puedan disfrutarlo. Bueno, pues mirad, si queréis empezamos por esta zona, lo que es la población rural, donde bueno, hemos incorporado un pequeño mercadillo con pues, oficios típicos de la época, incluso de nuestros días también, como puede ser bueno, los sastres, los panaderos, pescaderos. También tenemos aquí un pequeño cercado con ganadería. Bueno, algo le explicamos también bastante a los escolares porque bueno, ya lo desconocen, la mayoría lo desconocen, es el tema de, bueno, hay una pequeña era con el trigo donde le explicamos un poco el proceso de la siega, del aventado, del trillado en la era, de su posterior transformación en harina para fabricar el pan. Bueno, eso es fundamental, como veis, pues ir incorporando diferentes mensajes a la vez que vamos explicando el Belén. Por supuesto el portal, que está rodeado de alguna especie aromática, un romero y un pequeño olivo detrás. Luego por aquí ya nos estamos acercando, por supuesto, a Sus Majestades, los Reyes Magos, que no pueden faltar en el Belén. El huerto, donde si os fijáis, aparte de las especies de huertas típicas, como pueden ser escarolas, lechugas, al fondo tenemos cereales de trigo y maíz, pues hemos incorporado también lo que son pequeñas colmenas de corcho. Aquí a los escolares les explicamos el proceso de polinización, lo veis ahí, y bueno, la importancia que tienen los insectos a la hora de a la hora de la vida en general en el planeta, porque son fundamentales pues, para que las especies se puedan reproducir y obtengamos fruto y semilla para continuar pues, con nuestro huerto y con nuestra alimentación en general. Aquí tenemos ya el elemento fundamental que divide el Belén en dos partes, lo que sería el río Éufrates, pues hemos incorporado algunos pescadores, con mallas, con caña, la típica lavandera ahí en la orilla del río. Y bueno, lo que os comentaba, con el tema del bosque pequeño, humilde bosque de ribera, pues con una especie de caducifolias, tenemos también el ophiopogon, tenemos mirtos, al fondo tenemos un pequeño bosquejo de coníferas, bueno, un poco bastante diversidad de especies vegetales, como podéis ver. Y una que le llama bastante la atención a los visitantes es esta, la Soleroia soleroi, que es una planta bastante llamativa, aunque sea pequeña, y bueno, le encanta la humedad, es una buena tamizante de las riberas, y bueno, es bastante llamativa por la belleza y por su simpleza también. Y aquí, casi sin darnos cuenta, pues ya cruzando el puente sobre el Éufrates, pues llegamos a la ciudad de Babilonia, donde el primer elemento que nos llama la atención, por supuesto, pues son los jardines colgantes del palacio del rey Nabucodonosor. Como veis, pues consta de varios pisos, de varias plantas, y cada una de ellas, pues por supuesto, abunda bastante los diferentes tipos de vegetación. Aquí, como curiosidad, porque muchos visitantes también nos lo comentan, el hecho de cómo eran capaces de elevar lo que es el agua hasta las plantas superiores del palacio. Pues aunque no están, porque eso no se pudo instalar, según los escritos, el sistema que seguían pues para elevar el agua y poder regar todas las plantas que había en los balcones, pues fue gracias a una serie de norias que se fueron instalando en cada una de las plantas del palacio. El caudal pues hacía que la noria girase, elevaba el agua, se acumulaba en un depósito, así sucesivamente, noria por noria, elevando lo que era todo el caudal, hasta que llegaba a un depósito, a unas cisternas que había en la planta superior, y a partir de ahí pues ya se distribuía, se regaba, se irrigaba a todas las plantas, a todas las especies, a todas las plantas que había a lo largo del palacio. Y ya por último, pues
la puerta de entrada, la famosísima puerta de Ishtar, que es una puerta que se puede ver perfectamente su reconstrucción, si lo conocéis o si tenéis la posibilidad de ir. Se encuentra su reconstrucción en el Museo de Pérgamo, en la isla de los museos, en la ciudad de Berlín, y es una réplica bastante fehaciente de la que hay allí en el Museo de Pérgamo. La entrada con los leones, que bueno, eso lo hemos incorporado un poco nosotros, la zona amurallada, y al fondo también es bastante llamativo una pequeña cubierta vegetal que hemos puesto sobre esa especie de pérgola, de zona monumental que hay en el fondo del Belén, donde hay un pequeño paseo pues lleno de diferentes especies, donde explicamos también pues los beneficios, como decía antes, tanto ambientales como sociales de lo que son los techos verdes. Y bueno, aquí las especies que más abundan, pues tenemos algún boj, tenemos palmitos que, como os digo, imitarían a las palmeras datileras que rodeaban pues el palacio. También tenemos esa especie de naranjos enanos que son pues kumquats. Bueno, como veis, pues bastante variedad de especies. Historia, tradición y medio ambiente se unen de una manera especial en este original Belén, que llama la atención de quienes lo visitan gracias al realismo que le aportan las plantas que lo decoran.